Buenas tardes, es lunes 30 de octubre y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, aquí estamos con muy conmovido, en verdad, porque lo que está ocurriendo con Palestina es algo que creo que no se había registrado en la historia contemporánea de la humanidad y de verdad que impacta mucho. Yo humildemente, pero con mucha fuerza quiero hacer un llamado a la ciudadanía de Chile en particular a reaccionar mucho más. Eh, no podemos limitarnos en las reacciones para ayudar a tratar de impedir que este plan de exterminio continúe. Es demasiado grave lo que está pasando en la franja. Insisto, esto no tiene precedente en la historia contemporánea y creo que el sistema internacional está sobrepasado. No se ha logrado impedir que Estados Unidos, yo aquí pongo el acento, porque es Estados Unidos e Israel. Israel no está solo en esta operación militar. A mí que alguien me venga a decir que los dos portaaviones y todo el armamento norteamericano está poco menos que para impedir que el conflicto se extienda es una mentira cruel, criminal. Lo que pasa es que el sistema internacional no tiene la capacidad para condenar y para atarle las garras a este imperio criminal que está operando en esa zona, junto con Israel, junto con militares de la OTAN, y esa es la complicidad directa, protagónica que se está llevando a cabo. Yo creo que eh, lo único que va quedando, yo el otro día lo decía, aquí la esperanza son China, Rusia, los países del BRICS, pero las sanciones económicas que empiecen a ahogar a Israel en otros planos, no en el militar, porque en el militar no hay nada que hacer. No hay nada que hacer en el sentido de que la reacción militar frente a esto, en la zona donde se está desplegando el plan de exterminio, eh, no hay ninguna, en las horas que vienen no hay ninguna posibilidad de impedir aquello. Han bombardeado la Cruz Roja Oriental, que es la Media Luna, siguen bombardeando hospitales, siguen matando niñas y niños, o sea, es una cosa totalmente desbordada. Y yo creo que frente a eso, lo único que queda es reaccionar mucho más de lo que se ha reaccionado respecto no solo de la condena verbal, sino que de las sanciones que aten las garras criminales a Estados Unidos, a Israel y a la OTAN. Va a seguir cursando. O sea, nosotros hemos hablado en este programa varias veces de que tampoco es real que militarmente se preparaba, no es cierto. Esto que estamos hablando aquí en este momento, siendo las 6:15 hora chilena, esto que estamos hablando aquí eh, está en el contexto de una acción que por días se implementó y se impulsó, y por lo tanto todo esto que hablan los medios hegemónicos de una complicidad impresionante en Chile, impresionante, cuando hablan de que se estaba preparando una acción en Gaza, eso no es cierto. Militarmente han seguido las masacres, han seguido los bombardeos, han continuado, nunca se han detenido, al contrario, se han incrementado. Y las horas que vienen van a ser peores. O sea, frente a esto, ¿qué es lo que queda para la humanidad? El sistema internacional sobrepasado totalmente. Israel ha pedido la salida del secretario general de las Naciones Unidas. O sea, Israel ha dicho no, aquí se aprobó un cese al fuego, no, y es no. Y es no, y no le sale por nada.
por nada. Entonces, frente a esa situación, yo creo que la comunidad mundial civilizada, que respeta la vida, particularmente de niñas y niños, a mí me parece que tiene que reaccionar de otra manera, de otra forma. Aquí están quedando cortas muchas de las cosas que desde el propio Occidente capitalista y neoliberal se levantaron como grandes banderas en aras de la libertad y no sé qué otra cosa. Cada vez menos pueblos se están trasladando, aquí no todavía en Chile, pero se están trasladando en muchos países las reacciones de protesta en los estadios de fútbol, en Europa, en otros países de nuestra región, en las calles. Los pueblos están reaccionando. Yo vuelvo al planteamiento ético dramático que hace el presidente de Cuba hace pocas horas, Díaz-Canel, respecto de esto. Lo han hecho otros, Putin, Lula, China, qué decir los países del Oriente Medio, el presidente de Turquía, pero no hay ¿cómo decirlo? No hay ninguna medida que hasta este momento permita neutralizar o llevar a un cese al fuego, aunque fuera temporal, aunque fuera temporal. Por lo tanto, yo creo, Omar, que estamos frente a una situación inédita, insisto, en la historia de la humanidad va a quedar marcada a fuego este plan de exterminio. Yo creo que se necesitan medidas como romper relaciones, como bloquear económicamente, cuestiones concretas, directas, y tratar de seguir instalando la idea de una paz y de una negociación de dos estados en la paz. Pero en este momento yo quiero ser súper claro de la información que yo por lo menos dispongo, no de lo que uno saca solo de las redes, no, de la información que yo dispongo de fuentes bastante certeras. La masacre continúa a escala mayor. Eso es lo que está ocurriendo en estas horas. A escala mayor. Y siguen matando niñas y niños. Niñas y niños. Juan Andrés, fíjate que frente a eso, hace un poco rato, ¿no es cierto?, se pronunció el presidente Putin. Sí. Y nuestro medio asociado RT evidentemente registró esa intervención. Ah, la voy a ubicar aquí cortita para que podamos tener esta visión, ¿no es cierto?, general de lo que, tengo que, antes de las cosas, hay que compartir todo. De Rusia, Vladimir Putin, participó en una reunión en la que se abordan los intentos de Occidente de aprovechar la crisis en Medio Oriente para dividir a la sociedad. En su discurso, el líder ruso responsabilizó a Estados Unidos de estar detrás de toda esta inestabilidad. Pérdida de su poder en el mundo. Debemos entenderlo de forma clara. ¿Quién está realmente detrás de la tragedia de los pueblos del Medio Oriente y otras regiones del mundo? ¿Quién organiza el caos mortal y quién se Eso beneficia es. de él? Hoy, en mi opinión, esto ya es obvio y comprensible para todos. Los empleadores actúan de forma abierta y descarada. Son las actuales élites gobernantes de Estados Unidos y sus satélites quienes son los principales beneficiarios de la inestabilidad global. De allí extraen la sangre. Su estrategia también es obvia. Estados Unidos, como potencia mundial, todos lo ven y entienden, incluso en las tendencias de la economía mundial. Se está debilitando y perdiendo su posición. En este contexto, el presidente aseguró que Rusia hace todo para luchar contra estas acciones, incluso en el marco de la operación especial en Ucrania. Además, precisó que la solución para el conflicto en la Franja de Gaza sería la creación del Estado palestino soberano. Putin también comentó sobre los disturbios ocurridos en el aeropuerto de la República Rusa de Daguestán cuando un grupo irrumpió en el aeropuerto de Majachkalá ante la llegada de un vuelo procedente de Tel Aviv. Señaló que se trata de acciones propiciadas por fuerzas extremas.
Los sucesos de Mahachkala también fueron instigados a través de redes sociales, sobre todo desde el territorio de Ucrania, de la mano de los agentes de los servicios especiales occidentales. Bueno, el diagnóstico de realidad. Yo no creo que estemos frente a una opinión. Putin lo que está diciendo es una realidad. El imperialismo norteamericano desató una vez más fuerzas criminales para poder lograr una hegemonía que pierde crecientemente, producto de la crisis mundial del capitalismo salvaje. Y así como lanzó las bombas atómicas para lograr una hegemonía estratégica sobre Japón, hoy día empuja con Israel y a través de Israel un crimen de lesa humanidad, un plan de exterminio para poder generar un control de esa zona de una manera también estratégica. Y creo que frente a eso, el planteamiento que hace el presidente Putin es bastante más contundente de lo que han dicho otros jefes o jefas de gobierno de distintas regiones, allá no, independientemente del tamaño, con una suerte de liviandad considerando la crisis, ¿no? Con la profundidad de la crisis, una cierta liviandad, una cierta falta incluso de sensibilidad ética frente a lo que está cursando. Y yo vuelvo a rescatar el planteamiento que ha hecho el presidente de Cuba, que yo creo que recoge esa tradición, ese legado tremendo, tremendo, tremendo que tiene Cuba en su revolución, particularmente de esa estatura moral que tenía el comandante Fidel Castro, que Chávez también la tenía y que otros mandatarios la tienen, pero que son capaces de generar una emocionalidad de fondo, con contenidos respecto de situaciones dramáticas de la humanidad como la que estamos viviendo. Sí, mira, Juan Andrés, yo frente a eso, yo creo que también en sentido, ¿no es cierto?, de poder ampliar la explicación, ¿no es cierto? Yo creo que uno tiene que pensar que bajo el gobierno de Biden, ¿no es cierto?, se da que Estados Unidos se retira de Kabul. Bajo este gobierno también se da el colapso de la ofensiva ucraniana. Y por tanto, ¿no es cierto?, el escándalo mayor de una OTAN derrotada. Se da el fracaso de la inteligencia israelí, si es que fue fracaso. Y si es que no estamos frente a una situación, ¿no es cierto?, que es un tipo 11S. Y por tanto, de la búsqueda, ¿no es cierto?, al alero de esta disputa por el terrorismo y de buscar a los terroristas, ¿no es cierto?, tener la excusa para continuar con la política genocida e instalarla de la manera como lo están haciendo. Sí. A eso habría que sumar, ¿cierto?, esta idea de un Estados Unidos y una angloesfera que insiste en tratar de ver cómo intentar debilitar, ¿no es cierto?, a la Federación Rusa y por tanto tratar de buscar insertarse en, en algún sector, ¿no es cierto?, que pueda hacerle daño, y ese sector incluyendo, ¿no es cierto?, Irán, la misma Turquía, toda esa franja que incluye también, ¿no es cierto?, el Estado de Israel o Estado palestino, que hoy día es un imposible, porque al alero de la propia elaboración constitucional del Estado de Israel hoy día hace imposible la construcción de los dos estados. O sea, esa dimensión hoy día es muy difícil de pensar. Si no es al alero, ¿no es cierto?, de una construcción política en otros ámbitos. Y yo creo que eso es lo certero que plantea el presidente Putin ahí, como también lo certero que plantea el presidente, ¿no es cierto?, el presidente Xi, de venir y decir que hay que reorganizar la idea de ese espacio. O sea, ese espacio ya no puede ser, ¿no es cierto?, de dominio de la angloesfera. Esta idea del Estado de Israel que nace, ¿no es cierto?, de una construcción geopolítica, que nace de un imaginario instalado ahí, que pudo haber sido ahí o pudo haber sido en algún lugar de África u otro, como se estuvo pensando y discutiendo, y que sin embargo se escoge ese espacio, cumple una función, y cumple una función, ¿no es cierto?, disociadora. ¿Y cuál es la función disociadora? De ser el rostro, la imagen
de Occidente. Y de un Occidente, una cara bastante miserable, por cierto, de Occidente. Yo diría de las más miserables, que nos Sí, yo creo, recuerda, no, disculpa, que nos recuerda, ¿no sí, es dale, cierto?, dale. el Estado, cómo se cercó Leningrado, que nos recuerda, ¿no es cierto?, los crímenes en Varsovia frente al mismo pueblo judío. Son situaciones tremendas que hoy día se reviven en Gaza. Sí, hay dimensiones. Mira, yo creo, Omar, que uno podría aceptar la presencia de un Estado israelí hace 75 años, no más que eso. Ujú. Que el problema es que si uno, yo vuelvo a repetirlo, si uno mira los 75 años, lo que ha significado eso para Palestina, a proporción, el territorio chileno seríamos menos de la región metropolitana. Eso es lo que ha hecho Israel y los Estados Unidos y la OTAN en esa zona. Cuando ellos, por ejemplo, acusan a Hamás de cubrirse de civiles, pero no hablan de los colonos que los han metido y metido y metido y metido y metido en territorio palestino. Y lo vienen haciendo hace muchos años. Entonces, la dominación proviene de Israel. También hemos puesto el ejemplo en este medio y en otros de lo que significa, en comparación, el exterminio y los intentos de exterminio del pueblo mapuche. Si es exterminio, o sea, le guste a quien le guste, es exterminio. No se le puede hablar de otra manera. Aquí no hay un problema entre Hamás y el Estado israelí. Eso no es así. Aquí hay un plan de exterminio que viene desde hace 75 años. Las razones por las cuales se hace ese plan de exterminio son diversas. Yo incorporaría a la que tú señalas, que el capital especulativo financiero que emerge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que es una de las causas que genera el surgimiento del nazismo, del fascismo, ¿no? Tiene una actividad estratégica muy potente en toda la zona capitalista occidental de vanguardia, y eso sigue siendo así. Y si hay algunos países que son centralidad respecto de cómo opera el capital especulativo financiero, en esa dimensión es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una alianza estratégica con Israel muy profunda, que proviene incluso de antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero citar al padre Pierre Comblant, jesuita, que ayudó mucho a visualizar lo que es la doctrina de la seguridad nacional a propósito de las dictaduras en nuestro continente. Me permito sugerir que se le lea, Sí. que se le estudie, porque ocurre que Comblant, con muchos elementos históricos reales, no interpretativos, no opinativos, lo que muestra es la continuidad entre el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia del imperialismo norteamericano en su situación hegemónica planetaria, la lógica coherencia con las dictaduras fascistas en nuestra región. No es casual que nosotros tuvimos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Chile, la llegada de agentes nazis. Y esos agentes nazis, miren, las teorías conspirativas aquí no sirven para nada. A veces es más complejo y más grave. ¿Quién protegió y quién trasladó a esos nazis a esta región? Estados Unidos. Estados Unidos. Por lo tanto, la relación de Estados Unidos con el fascismo y con esta expresión que se está dando fascista en Israel es estrechísima, es coherente, no es una casualidad, no es una casualidad. Estados Unidos ha jugado, miren, otra sugerencia, léanse las declaraciones del general Patton, héroe de Estados Unidos. ¿Qué es lo que él hablaba de Alemania?
del ejército alemán se lamentaba haber combatido a un ejército formado por seres humanos tan brillantes y honorables como lo eran. Según él, se estaba refiriendo al ejército alemán de Hitler, ¿eh? A la SS. No se estaba refiriendo al soldado raso, al soldado obligado a formar el ejército alemán, no. Entonces yo lo que creo, y ahí vuelvo a Comblan, toda esta configuración hay que mirarla en lo que está ocurriendo en el planeta hoy, con una crisis del capitalismo salvaje, con la emergencia de otros bloques, de otras potencias que disputan esa hegemonía, con el agotamiento a la expresión monetarista de ese capitalismo salvaje. No es casual. Si lo que ocurre es que Estados Unidos y los europeos están acostumbrados como parte de su tradición a generar masacres y exterminios. Y eso no es una excepción. Cuando el comandante Ernesto Che Guevara dice al imperialismo no hay que darle un tantito así, y nos quedamos solo con esa frase, yo le pediría con mucha humildad, pero con mucha convicción, a las amigas y amigos que nos escuchan, vean ese discurso completo. ¿Dónde lo dijo? Cuando hace referencia al colonialismo belga en África, lleno de masacres, lleno de masacres. Cuando habla del colonialismo belga y le sale desde adentro a Guevara, pero desde adentro de la profundidad, su condena y su vocación y convicción de luchar, incluidas las armas, en contra de ese colonialismo. Y por eso parte en alianza, en sociedad, más que en alianza, en sociedad ética con el comandante Che Guevara, con la Revolución Cubana, en sociedad ética, porque es una decisión ética, no es militar, es una decisión ética. Y se va con otros cubanas y cubanos a África. Entonces yo creo que estamos viviendo tiempos de ese nivel de dramatismo y de profundidad. Y creo que hay que seguir profundizando, Omar, y me parece que lo más inmediato es hacer todo lo que está a nuestro alcance para atarle las garras criminales al imperialismo norteamericano, a la OTAN, a Israel, para que sigan matando niñas y niños y masacrando un pueblo de la manera como lo están haciendo. Eso yo creo que es hoy día la tarea de mayor urgencia. Hasta el momento eso simplemente no se ha podido hacer, porque Israel y porque Estados Unidos han movilizado militarmente su contingente, sus instrumentos atómicos, siguen adelante con sus planes criminales y no ha habido fuerza que los detenga, ni militar, ni política, ni diplomática. No ha habido hasta este momento. Hasta este momento. Sí, Juan Andrés, yo creo que a eso solamente agregar o añadir todo este proceso, ¿no es cierto?, de guerra bélico, viene acompañado también de una dimensión cultural que tiene que ver con cerrar posibilidades, cerrar dimensiones de diálogo y por tanto también cerrar espacios de comunicación, cerrar debates. Y eso es lo que está viviendo Europa hoy día. Y eso es lo que se está viviendo en diversos lugares hoy día. Entonces estamos frente a una Europa y frente a un mundo occidental que pareciera que está en una especie de cruzada, en una vuelta, un regreso a las cruzadas. Y por tanto en un regreso, ¿no es cierto?, a encontrar a estos bárbaros que en este caso pueden ser árabes, pueden ser africanos, pueden ser latinoamericanos, todo lo que está fuera del jardín, todo lo que no sean ellos. Y esa situación es la que, en definitiva, tiene a la humanidad hoy en vilo. Nos tiene
como decía un viejo dicho, como loro en el alambre, ¿cierto? Eso es lo que se está viviendo hoy, lamentablemente. Juan Andrés, y en este ámbito internacional, ¿no es cierto? Mira, dejo el dato nomás, se da una situación de elecciones en Colombia, al gobierno no le fue tan bien, eso lo podemos conversar otro día, Sí, pero en Chile, bueno, están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas bien, bien importantes, se están tomando definiciones. Las personas que participaron de este proceso constituyente, que son parte del gobierno, han dado también su voz de desencanto a lo que se llega, ¿no es cierto?, con el documento final. ¿Cómo ves tú ese proceso mismo, Juan Andrés, y en lo que lamentablemente va decantando, ¿no? sí. Yo solo una pura idea respecto a lo anterior. Ujú, Yo le diría, y con toda humildad, pero también con mucha convicción, le diría a la amiga y amigo que cuando cae la Unión Soviética, cuando se produce el desplome de los socialismos reales, cuando esa proyección de Marx se hace realidad, históricamente hablando, en cuanto a la globalización del capital especulativo financiero, y rápidamente hay filósofos como Fukuyama y otros más ujú. que hablan del fin de la historia, de la aldea global, en fin, y eso empató con el pacto transicional en Chile, entonces fue una embriaguez de aldea global, en fin. Yo les diría, miren cómo está el mundo. Tal vez es el momento en que hagamos de conjunto la reflexión y que quienes en ese momento pensaron, creyeron de que esa utopía y esa perspectiva de emancipación terminaba en la humanidad, reflexionen, porque no ha terminado. Al contrario, es el único camino que va quedando en pie, tal como lo decía el comandante Fidel Castro, antes de que esta especie en peligro de extinción, perdón, en peligro de extinción, que no son ni las ballenas ni otras, que también están en peligro de extinción. Antes que esta especie en peligro de extinción, que es el género humano, colapse. Y colapse el agua, y colapse el medio ambiente, y colapse todo. Y no hay por dónde perderse. Yo creo que empatar hoy día, como lo hacen algunos desde el mundo progresista, y poniendo en el mismo nivel al imperialismo norteamericano, con China, con Rusia, con Irán, con Sudáfrica, es altamente regresivo y peligroso para la humanidad, para los pueblos, para los pueblos. Y es tan regresivo que incluso llega más atrás de lo que se había logrado con luchas a nivel planetario, desde el punto de vista de lo que significa la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional, como conceptos que se fueron desplegando y se abriendo un camino interculturalmente en distintas regiones, África, la lucha contra el colonialismo, Oriente Medio, nuestro continente, eh, para tenerlos presentes, hoy día, hoy día. Dicho esto, Omar, yo creo que la cosa decantó. O sea, hoy día lo que tenemos es un proyecto regresivo, reaccionario, que quiere cerrar un capítulo. Están muy felices los que dicen que esta es la derrota del octubrismo, porque claro, esto partió con un estallido social de millones y millones de chilenas y chilenos en las calles que pelaron el ajo con harto sacrificio y con harta alegría, pero también con harto sacrificio. Con harto sacrificio. Y hace poquito, el 24, se recordó la marcha más grande, efectivamente. El paro nacional productivo empujado por la Mesa de Unidad Social, por la Central Unitaria de Trabajadores. Y el acuerdo nacional que tuvo varias facetas. Una de ellas, salvarle la vida política, el gobierno, a Piñera. Muy parecido a lo del pacto transicional de los 90, muy parecido. En la defensa estratégica de un sistema. Y por eso es que se excluye a todos los movimientos sociales y las expresiones sociales que estaban en el proceso del estallido, y hay 3 partidos que no firmamos ese acuerdo por estas razones. Miren lo que estamos hoy. Parece que teníamos algo de razón,
Partido Comunista de Chile, Partido Progresista en ese momento y Partido Regionalista Verde. Porque todos los demás lo firmaron. Todos. Miren lo que estamos hoy. Hoy. Y miren lo que viene. Un proyecto de constitución regresivo, brutal, antidemocrático, que pasa por arriba de las condiciones mínimas del trabajo humano, que pasa por arriba de cuestiones básicas de humanidad para las mujeres. Estamos frente a eso. Pero cuidado, amigas y amigos, cuidado, porque nada de esto que por lo menos aquí le decimos va a ser lo que va a marcar los mensajes y las campañas de los que están por empujar esta nueva constitución y que van a tener, yo diría, prácticamente casi toda, si no toda, la primera línea en los grandes medios hegemónicos, televisión abierta y otros más, porque tienen muchos recursos. Y lo que van a hacer es inventar, como lo hicieron en el plebiscito anterior, una serie de cuestiones que tienen que ver con migración, crimen organizado, seguridad y otras cosas más, amparándose en situaciones reales que vive la sociedad chilena hoy día, para decir de que este proyecto busca resolver ese tipo de cosas. Si no me cree, vea algunos videos que ellos han hecho y que están en esta dirección. ¿Cómo se responde a eso, Mar? Buena pregunta la tuya. ¿Cómo respondemos a eso? Yo creo que estamos frente a un desafío grande. Yo no soy de los que creen que tenemos la carrera ganada y, como decimos en la hípica, vamos a ganar mirando para atrás. Sí. Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que, Yo no creo. yo creo que está muy difícil. Yo tengo la Pero sí impresión de creo, que Omar, perdona, para terminar, sí yo creo que lo que tenemos que hacer es convocar a mayorías nacionales. Yo creo que tenemos que dirigir, no como lo hicimos en la campaña anterior, una campaña espejo, errada de comienzo a fin, con los partidos políticos en la primera línea y otras cosas más. No. Lo que no significa que los partidos no hacen campaña, sin nada que ver con eso. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es una campaña dirigida a los 5 millones de personas que por voto obligatorio empezaron a votar en Chile. Y no criminalizarlos, ni tratarlos de fachos pobres, porque la verdad es que eso no corresponde, pero además es de lo más incorrecto que hay. Y yo creo que el mensaje nuestro tiene que ser decirle a esa ciudadanía lo que puede ocurrir con este proyecto desde el punto de vista de sus pensiones, desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista de sus salarios, desde el punto de vista de las cosas que le preocupan para la pervivencia, que son del todo legítimas, y creo que esa tiene que ser la centralidad de nuestro mensaje. El cómo se transgrede derechos básicos de las mujeres. El pueblo evangélico va a ser afectado por esta nueva constitución. Severamente afectado. Severamente afectado. Y eso es lo que hay que decir, porque va a ser así. Si es cosa de mirar el proyecto y uno se da cuenta efectivamente de cómo apuntan en la dirección que apuntan. Entonces creo que es una campaña difícil, de tremendo desafío, pero creo que ya la cosa decantó. O sea, en definitiva el proyecto está. Hay organizaciones tan importantes como la Central Unitaria de Trabajadores que han dado su opinión muy certera, creo yo, respecto de lo que ocurrió antes y lo que está ocurriendo ahora. Y ahora a dar la batalla y a trabajar fuerte y duro, insisto, hacia esos 5 millones de personas, de las cuales en el plebiscito de entrada, el anterior, poco más de 4 millones votaron rechazo. Y votaron rechazo porque la campaña del otro lado tiene una fuerza incontrarrestable en algunos momentos, es mentirosa de comienzo a fin, pero también cometiremos errores garrafales. Yo he mencionado algunos, pero quiero decir otro. Yo creo que utilizaron, el campo adversario utilizó, por ejemplo, aquellas acciones que cuestionaban el emblema nacional. Y que yo sepa, en la izquierda chilena nadie cuestiona el emblema nacional.
el Partido Comunista de Chile, cuando hace sus actos solemnes, parte entonando el himno nacional. Y cerramos con la internacional, pero partimos con el himno nacional, porque nos creemos eso. No es una actitud así como, bueno, ya, no es así. Nosotros creemos en el Estado Nacional, creemos que esto ha sido una conquista, no es una gratuidad de la oligarquía ni el imperialismo norteamericano. Y hay otras tradiciones que yo creo que también son parte de ese Estado Nacional, que a mí me parece que no por oportunismo no hay que tocarla, al contrario. Pero yo creo que es muy equívoco tratar de creer de que con cuestiones reduccionistas, identitarias, vamos a avanzar respecto de lo que significan las mayorías nacionales, particularmente en este momento, que la tarea es evitar que se imponga por la vía en plebiscito este proyecto de constitución. Ese es el objetivo. Yo creo que, Juan Andrés, que frente a todo lo que tú has dicho, ya añadiría algunas cosas más. Dale, En el dale, dale, dale. en el sentido originario, yo creo que el proceso mismo, si uno lo mira desde el momento del acuerdo, ¿no es cierto?, del acuerdo marco que se produce entre la élite, hasta este minuto, el fracaso es total. Es un círculo vicioso que nos lleva a un callejón sin salida. Fíjense que esa fue una frase que usó el rechazo, dijo que el primer proyecto constitucional era un callejón sin salida. Bueno, hoy día estamos en el callejón sin salida. Este callejón sin salida nos traslada a 1980. Nos retrotrae tranquilamente 40 años atrás. Desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la construcción democrática. Se nos dijo que el proyecto constitucional anterior atentaba contra la democracia. Este proyecto atenta contra la democracia. Directamente atenta contra la democracia. Porque al alero de un argumento económico, lo que está diciendo es que el voto del pueblo de Chile vale poco en relación al voto de un conjunto de personas ubicadas en el barrio alto o en algunas regiones del país. Está diciendo de que 30 chilenos, 40 chilenos, 50 chilenos valen lo mismo que uno que vote en la 9ª región o que vote en el sector, ¿no es cierto?, insisto, de Manquehue hacia allá. Eso es lo que está diciendo este proyecto constitucional. Por tanto, es una desvalorización de cada uno de nosotros. Nos dijeron también que el proyecto constitucional anterior no tenía nada que fuera para todos los chilenos. ¿Qué hay en este proyecto constitucional que es para todos los chilenos? ¿Qué hay? ¿El sistema de salud? ¿El sistema educacional? ¿El sistema de pensiones? Cuando todos esos sistemas, ¿no es cierto?, en general, particularmente el de salud y particularmente el sistema de pensiones, pertenece a organismos tradicionales, transnacionales, por tanto a empresas extranjeras. ¿Qué tiene eso de nuestro? Ahí no hay nada nuestro. Restringe lo poco que se había avanzado en términos de las 3 causales, ¿no es cierto?, para interrupción del embarazo o aborto. Pero 3 causales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con una decisión personal, individual, y en donde el Estado lo que hace es garantizar la posibilidad. El Estado no obliga. Son las personas las que deciden. Bueno, en esta situación, ¿no es cierto?, el Estado obliga. Porque cualquier persona que recurra al Tribunal Constitucional bajo esta redacción, bueno, esa niña, esa joven, esa mujer, se va a ver impedida de esa decisión. Entonces, ¿qué se ganó en todo este proyecto? ¿Qué se ganó en todo este tiempo? Poco y nada. Poco y nada. Para nosotros es una profunda decepción, pero es una decepción que significa
de que la élite chilena no está a la altura de los problemas que Chile tiene. Esta élite no es capaz de ofrecer una solución y una salida posible. Insisto, nos están llevando a un callejón sin salida. Nos están llevando a una situación en donde al pueblo de Chile no le va a quedar otra que salir a la calle. No va a tener otra. Porque si lo que quieren hacer es venir y decirnos, ¿no es cierto?, que la única forma de vivir es vender más, vender todo lo que haya, y además de eso asegurarse ese pequeño grupo, ¿no es cierto?, de sus propios privilegios y de mirarse al espejo todo el día y de ir a sus malls y de tener ¿cómo se llama?, sus carreteras privadas y de tener un aeropuerto para ellos y su visa a Estados Unidos, que la cuidan mucho. Bueno, es un país, ¿no es cierto?, construido para un pequeño grupo de gente, para el 1%. Eso es esta constitución. El señor Luis Silva tiene mucha razón, sí, es una constitución para ellos. Y él lo ha dicho así abiertamente. Esta es una constitución para nosotros, es para ellos. No es una constitución para todos. No es un proyecto para todos. Y eso es lo grave. Si el anterior proyecto se equivocó en exagerar una serie de cosas, esto ya, discúlpeme, esto es la cagada, esto es demasiado. Es que esto es demasiado, esto es un carepalismo impresionante. Sí, Juan Andrés, ¿cómo sí. ves tú? Dentro de la... Porque también esto es un momento sumamente delicado, ¿ah? Porque fíjate que estos sectores conservadores van a tratar de plebiscitar esta propuesta constitucional al alero, ¿no es cierto?, de un gobierno que no la está pasando bien. Sí, ¿Cómo ves pues. tú eso? No, mira, yo creo que hay que tener mucha atención respecto de la campaña que van a hacer, porque la campaña que ellos hicieron la otra vez fue efectiva, muy efectiva. Vuelvo a insistir, en relación a esos 5 millones de personas, que son los que van a decidir el resultado. No vamos a decidir los que estamos en una postura ya predeterminada. No lo vamos a decidir. En el anterior plebiscito se hicieron apruebazos, estábamos todos fascinados con los apruebazos, creíamos que íbamos a ganar, la línea política era la primera, el gobierno también metido entero, bueno, y el resultado fue el que fue. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que hubo? Hubo una construcción de comienzo a fin totalmente mentirosa. Yo no quiero aquí fake news, se lo dejo a otro porque no me gusta mucho esa cosa de liviandad que se tiene con el lenguaje. Se construyó una mentira, una falacia de comienzo a fin, usando errores, tomando cuestiones que no eran el grueso, la esencia del proyecto, sino que incluso cuestiones que hacían gente que estaba de acuerdo con el proyecto, pero que no habían redactado el proyecto. O sea, que yo sepa, ninguna de las fuerzas sociales y políticas, y menos las que estaban representadas en ese proceso, tomaron la decisión de decir que la bandera chilena era no sé qué cosa. No fue así. Sin embargo, se tomaron de cosas que se hicieron, las extrapolaron, las agrandaron, le dieron una ecorresonancia tremendo y fueron construyendo intensivamente, no con la complicidad, sino que con el protagonismo de las redes sociales y de los medios hegemónicos que ellos controlan porque tienen muchos recursos para controlar los algoritmos, y fueron en esa dirección. Entonces creo que hay que mirar con mucha atención este proceso porque creo que van a hacer lo mismo para tratar de convencer a la ciudadanía que votar por su proyecto es votar contra el gobierno,
para que votar por su proyecto es que va a haber más carabineros en las calles, es que a los migrantes se les va a expulsar mucho más rápido, es que va a haber salario. Tú dices, ¿pero de dónde? Bueno, pero si lo van a firmar, lo van a firmar. Y lo van a firmar en los spots publicitarios, en las redes sociales, en los canales de televisión, van a estar. Es un ejército completo el involucrado en esto. Yo le tengo respeto a eso. Y le tengo también mucha atención en cuanto a la capacidad que tenemos que desplegar, vuelvo a repetir, Omar, para hablarle a las personas que han votado como han votado, tanto el rechazo anterior como cuando se hace la elección, porque una parte a lo menos importante de esas personas debemos convencerlas en corto tiempo de que voten en contra. Esa es la tarea. Yo no gastaría esfuerzo en tratar de pelear con Lusic o pelear con la UDI o pelear con Kast. Sí, yo creo que ahí no está el punto. El punto está en cómo convencemos, insisto, a las personas que han votado como han votado, que además no votaban y solo por voto obligatorio volvieron a votar, que la están pasando mal, tú tienes razón. El INE acaba de entregar un estudio. En Chile el promedio de pervivencia es 1.400.000. De pervivencia. ¿Y quién gana 1.400.000 en Chile? Mucha gente no gana eso y ganan bastante menos. ¿Y cómo viven? Bueno, endeudados, angustiados, comprando menos. Así viven. Por otro lado, alguien me va a decir que es un invento el crimen organizado, que es una cuestión que no sé, que hay que instalar, no sé, que Bukele, cuidado, cuidado. Yo creo que no hay ninguna comuna en Chile que no tenga alguna expresión organizada, fuerte, intensiva del crimen organizado. Entonces, no nos metamos al saco, no al bolsillo, cosas que la gente, que la ciudadanía y particularmente esos 5 millones de personas están viviendo todos los días. No sigamos hablándonos a nosotros mismos o peleando con el adversario que está por allá arriba y que, para ellos fascinados que nosotros nos pongamos a pelear con ellos, fascinados. Porque ellos saben que en eso ganan un terreno muy importante porque generan una direccionalidad distinta y ellos pueden trabajar fuerte y duro hacia este 5 millones de personas que creo que son también su objetivo de campaña principal. Entonces, es una batalla durísima, intensiva, creo que la podemos ganar, pero tenemos que hacer un tipo de mensaje, un tipo de acción muy distinto a lo que hicimos antes, muy distinto. Esa es mi convicción, Omar. Sí, yo, mira, Juan Andrés, frente a eso, algunas otras cosas. Fíjate que aquí nos dijeron que iban a hacer una cosa distinta. Claro, Iban a actuar y que iban, ¿no es cierto?, que habían aprendido. Nos dijeron que sí, habían claro. aprendido, que de todo este proceso, esta magnitud de errores cometidos por unos y otros, ellos habían aprendido y que iban a demostrar que habían aprendido. Bueno, parece que la élite chilena aprende poco y nada. Y lo que aprende lo aprende solamente en un sentido, que es el de su propia ganancia. Y yo diría que esta es la constitución del plato de lentejas. El plato de lentejas es, ¿no es cierto?, no pagar contribuciones. Eso es lo que se le está ofreciendo a un pequeño conjunto de chilenos. No pague contribuciones. Ese es el plato de lentejas a cambio de quedarnos tranquilos y callados con el sistema de pensiones, con el sistema de salud, de aceptar, ¿no es cierto?, toda la otra normativa, toda su otra arquitectura, todas sus formas de decidir, que es entre ellos, en su casa, en la playa, qué sé yo, Nueva York, Londres.
a cambio de un plato de lentejas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hará en conciencia. Chilenas y chilenos sabrán lo que tendrán que hacer. Muchos saben por qué rechazaron, porque no se sintieron conformes. Yo no sé si este proceso es como para sentirse conforme o para sentir, ¿no es cierto?, que tenemos una élite digna, insisto. Yo creo que estamos muy lejos, muy lejos de eso. Fíjate que nosotros dijimos hace un par de semanas que a Crónica Digital, al café, en el sector de Franklin, literalmente fue un saqueo total lo que Total. ocurrió ahí. Bueno, los locatarios de Franklin se juntaron, elaboraron una carta destinada, ¿no es cierto?, a la alcaldesa de Santiago. Ahí hay gente que votó por diferentes cosas. ¿Ustedes creen que esta constitución le va a dar una respuesta a esas personas frente a esta situación de inseguridad? ¿Ustedes creen que es la constitución de la seguridad? ¿Ustedes creen que basta con venir y sacar a algunas personas y colocarlas en el aeropuerto para que nos den seguridad? ¿Ustedes creen sinceramente, chilenas y chilenos, que el retorno de la seguridad tiene que ver con eso? ¿Sinceramente creen eso a esta altura del partido? Insisto, la constitución del plato de lenteja es complicada, es muy difícil de aceptar. El que se la quiera tragar, bueno, hay gente que comulga con ruedas de carreta, no hay nada que hacer con eso. Ahora, Omar, lo que hay que hacer el esfuerzo para que incluidos los que comulgan con rueda de carreta tengan elementos y no sigan comulgando con rueda de Comulgando con carreta. rueda de carreta. Esa es la idea, ¿no? Esa es la Esa es la idea. idea. Sí, Nosotros lo que tenemos que aportar es en eso, es ayudar al proceso de reflexión, ayudar a venir y decir, bueno, toda la molestia que existe en la sociedad chilena hoy día, que existe con el tema de la delincuencia, que sí, existe pues. con el tema del salario, que existe con el tema de las pensiones, que existe con el tema de la salud, que existe con el tema de la educación, que existe con el tema de las calles, que existe con el sistema de transporte, que existe con tanta cosa que nos hace falta. ¿Se resuelve algo con esto? ¿Hay algún elemento donde tengamos respuesta de eso en lo que se juntaron estos caballeros y esta señora y esta niña, la niña linda, que escribió la Constitución para su papá y para su familia? Debe estar muy orgullosa, viene con su firma. Es bonito, nada más que eso, para aparecer con una Bien, firma. Juan Andrés, vamos estamos, cerrando. vamos cerrando. Mira, Vamos al poema. sí, un poema chiquitito, chiquitito, 3 versos. La noche tuerce las ruedas de la ciudad. En apariencia duerme el templo documentado. Bueno, Ahí estamos. buenísima. Muchas gracias, Omar, por Y el poema. acuérdense, camarón que se duerme, se lo Sí, lleva la sí, corriente. Así así es. que, así es. Nos Bueno, vemos. Chau, nos chau. vemos. Chao, chao. Chao.